sé que aquí algunos vivieron el comunismo, sufrieron los estragos del comunismo en sus países. Yo hacía fila de 5 horas por un papel higiénico y tenía que enseñar la tarjeta. Si no enseñabas la tarjeta, no te daban nada. Y ese papel era igual. Y el papel decía: yo honro al emperador de Roma, decía el papel. Soy un ciudadano que regresa sus taxes y adoro a los dioses de Roma y no creo en ese Jesús que predican los cristianos. Eso decía Liberis Pacis. Y los cristianos fueron probados, porque él dijo: tendréis tribulación por 10 días. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Probados, para que se supiera quién era quién realmente amaba al Señor. Y entonces, óigame bien, hermanos, era necesario, porque el diablo los estaba pidiendo para zarandearlos, como pidió a Pedro y como pidió a Job. Te pide a ti también. Y entonces el Señor permitió que viniera la prueba por 10 días, por 10 años, quiere decir, la gloria sea para Dios. Y entonces estaban ahí los hermanos. ¿Están oyéndome? Por favor, pon atención, porque el Señor quiere cambiarle su vida. Le estoy contando lo que ocurrió en la historia con la iglesia cristiana. Y sabe que algunos hermanos firmaron el papel, porque ellos dijeron: el papel aguanta lo que le ponen. Eso no quiere decir que yo esté así, sino que hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y pues hay que firmar, pues, para no, porque voy a perder la casa, voy a perder la ciudadanía, los papeles, voy a perder todos los privilegios. No, y yo no me quiero ir a meter a la cueva, todavía no está tan dura la cosa. Y entonces algunos firmaron el papel, pero otros no lo firmaron, gracias sea al Señor. Porque habían hombres de fuego que predicaban el mensaje de Daniel y Apocalipsis. Ya estaba el Apocalipsis escrito cuando Esmirna. Y entonces esos hombres decían: hombre, si los jóvenes hebreos en Babilonia no se postraron, aunque los echaron al fuego, no se postraron, porque no era fanatismo, era amor y lealtad hacia su Dios. Era una cuestión ya pública de adoración, y ellos tenían que decidir en honrar a su Dios. Igual Daniel, cuando abrió las ventanas públicamente para honrar a su Dios, y lo arrojaron al foso de los leones. No vamos a firmar ese papel. Y muchos líderes predicaron con poder que no se firmara, y el Señor los ayudó. Por eso Jesús dice: conozco a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mucha gente firmó los papeles y eran amigos de Roma, y ahí se introdujo el cristianismo falso. Por eso hay una iglesia romana también hasta el día de hoy, que es amiga del mundo, que no se apoya en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder civil, los poderes de esta tierra. ¿Me están oyendo? Pero había hombres fieles que dijeron: no vamos a firmar ese papel. Y algunas esposas decían: pero mira, nos va a pasar, esto está peor, esto no puede ser, Dios no quiere que estemos así sufriendo. Y el papá decía: no lo vamos a firmar, porque hay que serle fiel al Señor. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo que creemos en el Dios vivo y verdadero y que Jesucristo es el Señor? Y ahí van a darse cuenta que no nos persiguen porque firmamos el papel, que adoramos a esos dioses de Roma y que creemos en el emperador y que no sé qué más cosas. Y no firmaron el papel, la gloria sea para Dios. Y la historia dice que los apresaban. Le decían: a ver, Liberis Pacis, papeles, Liberis Pacis. Y entonces el hermano decía: hermano, yo no tengo. Le decía al Señor: mire, yo no tengo. Le decía al soldado: ¿y por qué no tiene? Es que yo soy cristiano, le decía. Ah, ¿usted es cristiano? Le decía el soldado. Sí, mire, aquí tengo un Liberis Pacis en blanco, le decía. Usted lo va a firmar, yo le pongo el sello y se acabó el problema, no hay lío. Y entonces el cristiano decía: mire, Señor, no vamos a discutir, no lo voy a firmar. Ah, ¿no lo va a firmar? No. Tráigame las cadenas. Y se lo llevaban preso en una carroza con todos los criminales. Ahí se iba usted también. Ahí se iba usted con todos los asesinos y los maleantes de Roma. Ahí lo echaban en unas cárceles que tenían capacidad para 70 personas. Metían 300 personas en una cárcel, hermanos queridos. ¿Usted cree que estoy exagerando? Tenían que estar montados unos sobre los otros. Los tiraban como animales a la fosa, que murieran así. Morían asfixiados muchos de ellos. Y después Diocleciano empezó a hacer un saludo que era del ejército y lo pasó a toda la ciudadanía: César Instancurius, César es el Señor. Y entonces, como ellos se saludaban así y los cristianos no, entonces empezaron a diferenciar quién era quién, y empezaron a apresar más cristianos, y la iglesia angustiada orando. ¿Sabes por qué no se fueron de Roma? E hicieron catacumbas debajo de Roma. Hasta el día de hoy ahí están las catacumbas, como los topos debajo de la ciudad. ¿Sabes por qué? No se quisieron ir de Roma, porque anhelaban ver a Jesús.
Y ellos sabían que tenían que dar una amonestación al mundo final. Sabían que si ellos amonestaban a Roma, que si el evangelio era predicado, él iba a venir. Y ellos dijeron, aunque no se conviertan, si predicamos va a venir el Señor. Y empezaron a predicar con fuego, con poder. Algunos de ellos se atrevieron a ir a la plaza en público. Y cuando les decían, César Instancurius, ellos decían, César es el Señor, les decían. El cristiano decía, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor, decía el cristiano. Llévenme preso, decía. Y aquí están mis manos y mis pies, llévenme preso. Cristo Jesús es el Señor, decían ellos en las plazas. Sabiendo que ya los iban a matar, iban a la plaza a entregarse. Algunos padres salieron a buscar comida y pan para sus hijos. Y nunca regresaron, porque los apresaron. Y los niños quedaron huérfanos. Y las madres quedaron viudas. Todo esto pasó en la iglesia de Esmirna. Por eso él le dice, no temas lo que vas a padecer. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y al que venciere no sufrirá qué cosa, le dice al final. La muerte segunda. Ahora, todas las iglesias representan un periodo de la historia del cristianismo, de la obra que el Espíritu Santo hizo. Por eso los 7 espíritus nos mandan saludos también. Porque son 7 iglesias y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Y entonces la última es la Odisea. Vámonos a Apocalipsis 3:14, por favor. De ahí vienen las malas noticias. Pero no son tan malas porque al final terminan en buenas. Y usted tiene que decidir hoy si van a ser buenas para usted. ¿Cuál es el último mensaje de amonestación de Dios para la humanidad? El mensaje de los 3 ángeles. Porque terminando el tercer ángel se ve a Jesús venir en una nube a buscar a su iglesia. Que ya creció por el mensaje de los 3 ángeles. Que ya maduró. ¿Y cuál es el último mensaje de amonestación y de misericordia que Dios le da a la iglesia adventista en este tiempo? ¿Ah? ¿Cuál es el último llamado que Dios le hace a la iglesia directamente? Es el mensaje de la Odisea. Es la última carta, la última iglesia. Y en esa carta se decide si tú te salvarás o te perderás. En esa carta está contenida el destino final de tu vida. Lo que tú decidas por lo que dice esa carta es lo que va a decidir si tú vas a entrar al reino de los cielos o no. ¿Me están oyendo? ¿Y a quién le escribe primero el Señor las cartas siempre? No. Fíjense que Dios tiene un orden. Dios el Padre le reveló la revelación ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice la Biblia. Luego Jesús ¿a quién se la dio? Al ángel Gabriel. Él envió a su ángel. Yo Jesús he enviado mi ángel, dice, para deciros estas cosas en las iglesias. Ahora, por favor, escúchenme. ¿Y el ángel a quién se la dio? A Juan. ¿Y Juan entonces a quién se la da? No se la da a la iglesia. Se la da, escribe a quién, dice el versículo 14. Apocalipsis 3:14, ¿qué dice? En todas las iglesias aparece esa frase primero. ¿Y escribe a quién? Escribe al pastor. Así dice en una iglesia, en una Biblia. En otra dice, escribe al ministro, dice en otra versión. Porque la palabra ángelos quiere decir que mensajero. ¿Cómo le brillaba el rostro a Esteban cuando estaba dando testimonio de Jesús? ¿Como el rostro de qué le brillaba el rostro a Esteban? Como el rostro de un ángel. Y el Señor dice, escribe al ángel, escribe al mensajero, al ministro, al predicador de la iglesia de la Odisea. O sea, Dios tiene un orden de autoridad. ¿Me están oyendo, hermanos? El Señor respeta esa autoridad. No nos pasemos de ella. Porque algunos de ustedes ahora quieren manejar la iglesia. Y me van a perdonar, pero el Señor les va a sus ungidos para manejar la iglesia. Él tiene orden. Y usted no ha sido ungido. Y como usted no ha sido ungido, usted no puede seguir manifestándose en la iglesia como un dirigente hasta que usted no haya sido escogido por Dios y llamado por Dios para hacer eso. Porque Dios es Dios de orden. Él respeta, mire, Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, Juan al ángel de la iglesia. Ahora, el ángel de la iglesia a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Tal es el ministro, tal es la iglesia, dice la sierva del Señor. Si el pastor es flojo, la iglesia es floja. Si el pastor es malo, la iglesia es mala. Si el pastor es noble, la iglesia será noble. Si el pastor es fiel, la iglesia será fiel. ¿Me están oyendo? Y estoy hablando de todos nosotros que estamos como pastores, los que estamos en el liderazgo. Y dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos. ¿Sabe quién es el que los va a tocar? El Señor es el que los va a juzgar a sus líderes. Comienza por su casa, el juicio. Y la casa de Dios es el templo. Y los que ministran en el templo son los sacerdotes.